justamente la reforma eléctrica. Ya sabemos que un juez tumba la reforma eléctrica. La ministra Lenia Batres cuestiona mucho el procedimiento porque dice se hizo fuera del estándar, dice se hizo en fast track. Hay quienes cuestionan a Lenia Batres porque decir quién dice que es fast track y que no es fast track en la corte. Entonces, en un proceso muy cuestionable, tumban pues lo que habría sido el plan B del presidente López Obrador de la reforma eléctrica, que fortalecía a la Comisión Federal de Electricidad por encima de las empresas privadas para equilibrar el barco, darle mayor control, darle más dientes a la comisión y tener más manos para defenderse ante los privados. Entonces nos rebotan la reforma eléctrica y lo que el presidente dice, ¿no? Que se va a iniciar, o sea, que sí, van por un cuestionamiento, que vendrá obviamente en el plan C y demás, pero en Morena, la Cámara de Diputados, los diputados de Morena, sí van por un proceso judicial, o al menos el famoso juicio político, en contra del ministro que se aventó la charra de tumbar esta iniciativa. Y hablamos otra vez del ministro que hizo guardia para el tema de Samuel, el ministro Lainez Potisek. Vamos a escuchar lo que dijeron los diputados de Morena. Uno de los poderes que de manera reiterada ha emitido criterios con relación a la supuesta violación del reglamento del procedimiento legislativo, ayer incurrió en una violación de su propia ley. Y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decirlo menos, sectaria con premeditación, en contra no de una ley que fue aprobada acá en Cámara de Diputados, que fue declarada su constitucionalidad, sino pone profundamente en contradicción los criterios y el desempeño de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dieron paso con solo 2 votos a declarar la inconstitucionalidad de una ley derivado del amparo que ellos atrajeron. Por esa razón los convocamos. Está aquí el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, me acompaña también la vicecoordinadora Aleida Alavés y compañeros de Morena, está el vicecoordinador Leonel Godoy, y le voy a pedir al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que nos pueda detallar lo que el día de ayer se vivió, la violación al artículo 17 y lo que tenemos pensado en el grupo parlamentario de Morena, en acuerdo con nuestros aliados, serían los pasos siguientes por parte de nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Pues son 2 aspectos. En uno hay una violación al procedimiento de la propia ley orgánica del Poder Judicial por los mismos ministros de la Corte. Como les explicó el coordinador Mier, la ley establece otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas. Debieron haber llamado a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia que intentara conciliar las 2 argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. No hicieron eso. Violaron su propia ley. A nuestro juicio, implica responsabilidad administrativa y política. La Constitución, artículo 110, segundo párrafo, dice que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación Mexicana son responsables políticamente por violar la Constitución o por violar una ley fundamental, una ley federal. Es el caso. Vamos a analizar esto y pronto haremos el planteamiento que corresponda. También responsabilidad administrativa, insisto. El otro aspecto es que lo que hizo la Corte ayer es volver a revisar la ley de la industria eléctrica, que ya fue analizada en acción de inconstitucionalidad y que no alcanzó las 2/3 partes de los votos de los ministros, es decir, los 8 votos. Como no alcanzó entonces esa ley, no pudo ser declarada inconstitucional, en consecuencia es constitucional.
Sucede que por jurisprudencia y se han dado atribuciones a sí mismos para que los jueces vuelvan a tomar el mismo asunto, pero ahora por la vía del amparo, y revisan por segunda vez otra vez la constitucionalidad de una ley. Un solo juez puede declarar la inconstitucional de una ley. La revisión le corresponde a un colegiado. En este caso la Corte atrajo el asunto para resolverlo ellos mismos. E hicieron otra cosa más. Le están dando efectos generales a esa sentencia de amparo para que otras empresas particulares, extranjeras, que no pidieron amparo, también se vean beneficiados con el argumento de que se trata de evitar que no queden unas respecto de otras en inconveniencia, en desventaja respecto del famoso principio de la competencia económica. Entonces, son dos cosas. Una violación directa a su propia ley por parte de los ministros de la Corte, precisamente por uno de ellos, el presidente de esa sala, de apellido Pérez Dayán, y otra que están burlando la Constitución y la ley que establece un procedimiento para que otras leyes secundarias solamente se puedan juzgar por el Pleno de la Corte en acción de inconstitucionalidad. Hay una iniciativa presentada para que esto no suceda, ha estado entretenido en la Comisión de Justicia, vamos a ejercer lo necesario reglamentariamente para que se dictamine cuanto antes y esto no se repita en otros casos. Gracias. Aleida. Profundamente indignados en el Poder Legislativo por el atropello de 2 ministros ante una acción completamente arbitraria de esta sala para declarar inconstitucional lo que ya fue deliberado, como lo comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el Pleno de la Corte. 8 ministros contra 2. Y ahora resulta que ellos mismos, que además admitieron 11 leyes recientemente, cuestionando los procedimientos del Poder Legislativo para ser aprobados o aprobadas estas leyes, ahora ellos con el mayor descaro violan sus procedimientos y con 2 ministros declaran una inconstitucional de la ley eléctrica que tanto hemos discutido en este Poder Legislativo. Es una discusión que nos ha llevado no una, sino varias legislaturas, en donde hemos insistido en la Rectoría del Estado para la generación de luz eléctrica. El fondo del asunto es que desde 2013, cuando Peña Nieto impuso en un fast track, en una violación de procedimientos constitucionales, esta reforma eléctrica que privatizó la luz, la generación de la luz, y que le dio acceso a los privados a hacer de esto un negocio, ahora impiden que sea el Estado quien regule la generación de energía eléctrica en nuestro país. Sí es una discusión en la que vale la pena poner todos los elementos en la mesa, porque es un proyecto el que defiende el Poder Judicial, acorde a esos negocios que nos impusieron desde el Pacto por México, y es otro el que estamos defendiendo en esta transformación del país. Pues ahí está lo que dicen los diputados de Morena. Ellos ya van por un juicio político contra este juez por el tema de la reforma eléctrica, una reforma que no se aprueba, la reforma constitucional, como sabemos, insisto, 16 horas